Nunca imaginé que un simple día de trabajo podría desmoronar todo lo que había construido. Es curioso cómo la vida, que siempre parece seguir su curso sin contratiempos, puede dar un giro tan abrupto en un solo instante. Mi nombre es Javier, y como cualquier hombre que ha vivido la rutina diaria durante años, pensé que conocía bien a mi esposa, Teresa. Llevábamos más de 10 años juntos, años llenos de aventuras, pero también de pruebas, altibajos, y momentos que compartimos como pareja. Creí que nuestra relación estaba sólida, inquebrantable. Pero la verdad es que no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas. Todo comenzó de manera sutil. Teresa, siempre tan cariñosa y atenta, empezó a cambiar sin que yo me diera cuenta. Sus horas de trabajo aumentaron, lo que al principio no me preocupó. Después de todo, somos adultos, ambos tenemos nuestras ocupaciones y responsabilidades. Sin embargo, comencé a notar ciertos detalles. Ella ya no se quedaba después de la cena para charlar como solíamos hacer. Ya no hablaba tanto de sus días, sus amistades o sus pensamientos. Estaba distante, como si el muro que había entre nosotros se volviera más alto y grueso. Recuerdo que una noche, después de cenar, mientras Teresa revisaba su teléfono con una concentración inusual, sentí un vacío en mi pecho. Algo no estaba bien, pero no supe exactamente qué. Decidí no presionar, no hacer preguntas que pudieran hacerla sentir incómoda. A veces, pensaba que era mi paranoia, mi miedo a la repetición de los errores que había vivido antes en otras relaciones. Pero al final, mis sospechas me dominaron. Una tarde, después de un largo día de trabajo, llegué a casa antes de lo habitual. El sol aún se encontraba alto, y la casa parecía tranquila. Al entrar, un silencio denso me rodeó, no había risas ni conversaciones. Teresa no estaba. El coche de ella estaba estacionado afuera, pero no había señales de su presencia en casa. Me senté en el sofá y me puse a pensar en lo que había sucedido esos últimos meses. Algo había cambiado, pero, ¿qué era? ¿Había algo que me estaba perdiendo? Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe. Teresa apareció en la entrada, con la mirada fija en el suelo. Algo en su actitud me pareció extraño, pero intenté no hacerle muchas preguntas. Ella me sonrió débilmente, pero sus ojos parecían estar alejados, como si estuviera pensando en algo que no tenía nada que ver con nosotros. «Hola, ¿cómo te fue hoy?», le pregunté, intentando sonar natural, aunque mi mente ya estaba trabajando en las posibilidades. «Bien», respondió, sin levantar la vista. Una parte de mí quería insistir, preguntar más, pero decidí que era mejor no ahondar en eso. A veces los pequeños cambios no son tan grandes como uno los ve en su mente, pensé. Pero al día siguiente, mientras Teresa estaba en la ducha, encontré algo que cambiaría todo. Un pequeño sobre, escondido entre los papeles que había dejado en la mesa. Al principio pensé que era algo trivial, pero al ver el nombre en el remitente, una sensación fría me recorrió la espalda. El nombre era de alguien que nunca había oído antes. Lo que me inquietó aún más fue el tono del mensaje dentro. Decía, «Nos vemos pronto, te extraño». Era un mensaje corto, pero muy claro. La pregunta que me rondó en la cabeza fue inmediata: ¿quién era esta persona? ¿Qué hacía Teresa en contacto con alguien más de manera tan secreta? Sentí un nudo en el estómago mientras trataba de racionalizar la situación. Tal vez era un amigo de la infancia, alguien a quien Teresa había perdido contacto durante años. Pero algo me decía que no era así. La duda empezó a crecer, y mi mente se llenó de posibilidades. Decidí que tenía que saber la verdad, aunque fuera a costa de lo que sea. El día continuó como cualquier otro, pero mi mente no dejó de trabajar. Cuando Teresa volvió esa noche, no pude evitar mirarla con otros ojos. La vi con más detalle, como si estuviera buscando algo que me dijera que mis sospechas eran equivocadas. Pero ella estaba tranquila, parecía como si nada estuviera pasando. Entonces, esa misma noche, mientras ella dormía, tomé la decisión de revisar su teléfono. Vi sus mensajes y algo me hizo detenerme. En la pantalla, una conversación que no estaba dirigida a mí, un tono de complicidad que no podía ignorar. Todo lo que había sospechado se confirmó. Teresa no me estaba siendo fiel. Había alguien más. No supe qué hacer en ese momento.
El dolor era tan fuerte que no podía pensar con claridad. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No podía seguir ignorando la verdad. Al día siguiente, lo confrontaría. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, el sol brillaba con una intensidad que me parecía irónica. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno al caos que se había desatado en mi interior. Estaba sentado en la mesa de la cocina, la taza de café entre mis manos, y todo parecía normal. Pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que cualquier día común. Me miraba al espejo antes de salir de casa. No reconocía a la persona que veía. El hombre en el reflejo parecía tranquilo, controlado, pero en su interior se libraba una tormenta. No quería gritar. No quería destruir lo que quedaba. Quería tener respuestas. Y necesitaba que Teresa me las diera. Cuando ella apareció en la cocina, mi respiración se aceleró. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, todo el aire se fue de la habitación. Su mirada parecía tranquila, pero algo en sus gestos me decía que algo estaba por romperse. Yo estaba listo, pero no sabía si ella lo estaba. «Buenos días», me dijo, como si nada estuviera pasando. «Buenos días», respondí, forzando una sonrisa. Me costaba mantener la calma. En ese momento, supe que lo que estaba por suceder cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía si estaba listo para escuchar la verdad, pero al mismo tiempo, la necesitaba. Tenía que saber. No podía seguir viviendo en la mentira. «Teresa», dije, mientras me giraba hacia ella, dándole toda mi atención. «Necesito que me digas la verdad. ¿Quién es esa persona con la que has estado hablando?» El silencio llenó el aire. Ella se quedó inmóvil por un segundo. Pude ver cómo sus ojos se desviaron hacia el suelo, como si estuviera buscando una forma de escapar de la realidad que yo acababa de presentar. Pero ya no podía seguir negándolo. Ya no podía seguir mirando para otro lado. «Javier, comenzó a decir, pero su voz tembló. Era evidente que había estado esperando este momento, pero no estaba preparada. Sus manos se entrelazaron nerviosamente. «No hay nada que decir». «No me mientas», interrumpí, con una firmeza que ni yo mismo sabía que tenía. Ya no podía soportarlo. Vi el mensaje, vi los detalles. «¿Cómo puedes hacerme esto?» Ella me miró, y por un momento, pensé que iba a romper a llorar, pero su expresión cambió. Se enderezó, como si se estuviera armando de valor. «No es lo que piensas», dijo, con una voz que trató de sonar calmada, pero sus ojos me traicionaron. Había algo en ellos que no podía ocultar, un resplandor de culpabilidad. «¿No es lo que pienso?», repetí, con incredulidad. La rabia comenzó a burbujear en mi interior. Lo que vi era claro. Todo era claro, Teresa. «Tienes que escucharme», empezó, pero no quería escuchar más excusas. No podía. Estaba harto de las mentiras. La tomé de los hombros, un gesto quizás más brusco de lo que pretendía, y la miré a los ojos. Sus labios temblaban, pero no decía nada. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero sabía que no había vuelta atrás. «No», grité, casi sin darme cuenta. El dolor me atravesó como una daga. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no lo habíamos hablado antes?» Ella intentó tomar mis manos, buscando calmarme, pero algo en su tacto solo avivó la llama de la frustración. «Lo hice porque temía perderte», dijo, con una voz quebrada. «Lo hice porque no sabía cómo hablarte, porque sentía que todo se estaba desmoronando». Al escuchar esas palabras, mi cabeza explotó. ¿Perderme? ¿Realmente pensaba que la culpable era yo, por no ser suficiente para ella? La rabia me recorrió de pies a cabeza, pero había algo más. Algo mucho más profundo y doloroso. ¿Y qué? ¿Ahora quieres que te perdone? ¿Que simplemente lo olvide y sigamos como si nada hubiera pasado? Mi voz sonaba vacía, como si ya no pudiera sentir nada más. Ella tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. Por un momento, pensé que iba a confesar todo, que me daría las respuestas que necesitaba,
pero no fue así. Teresa se alejó de mí y se sentó en el sofá, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando a que yo la castigara, a que le hiciera pagar por lo que había hecho. No sé si puedo perdonarte, murmuré, sin saber si realmente estaba hablando conmigo o conmigo mismo. Era la verdad. Mi corazón estaba tan destrozado que no podía siquiera imaginar cómo sería seguir adelante con alguien que me había traicionado de esa manera. Silencio. Un silencio tan pesado que casi se podía tocar. Al final, fue ella quien habló primero. Sé que no lo entiendes, Javier. Pero yo me sentía tan sola. Todo lo que hacía, lo hacía por nosotros, pero de alguna forma, me alejé de ti. Y él, no sé qué pasó, pero él me escuchaba, me hacía sentir, viva otra vez. Esas palabras me taladraron. ¿Tan ciega había sido yo? ¿Cómo pude no darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor? Había estado tan atrapado en mi propio mundo, en mis propios problemas, que no vi las señales. No vi el dolor de mi esposa. No vi lo que estaba sucediendo en nuestra relación. Me di la vuelta y salí de la habitación, tratando de alejarme de la tensión que se acumulaba en el aire. Mi mente estaba llena de caos, pero sabía que esto no terminaba aquí. Esto era solo el principio. Pasaron días después de esa confrontación, y a pesar de que las palabras de Teresa aún resonaban en mi mente, el vacío no desaparecía. Algo en mí se quebró, y por más que intentaba reconstruir lo que había caído, cada intento parecía inútil. Mi corazón se sentía pesado, como si lo estuviera cargando sobre mis hombros sin poder encontrar alivio. La casa, que antes era un refugio, se convirtió en una prisión silenciosa. Todo me recordaba a lo que habíamos perdido, a lo que ya no existía. Después de hablar con Teresa, algo cambió dentro de mí. No podía mirarla de la misma forma. No podía sentarme con ella en la mesa y fingir que todo estaba bien. Intenté convencerme de que las cosas podrían mejorar, de que la relación podría salvarse si dábamos un paso atrás y entendíamos lo que nos había llevado hasta ese punto. Pero cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su voz, recordaba las mentiras, los mensajes ocultos, la traición. ¿Cómo podría confiar en ella otra vez? Esa mañana, decidí que necesitaba salir. No quería quedarme en la casa, atormentándome con pensamientos que me arrastraban cada vez más. Me vestí rápidamente, dejando que el dolor se adueñara de mis pasos mientras caminaba por la calle, buscando algo que me desconectara de la pesadilla en la que había entrado sin quererlo. Caminé sin rumbo, mirando a las personas pasar a mi alrededor. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de mí. Nadie veía lo que mi alma cargaba. Solo yo. Solo yo sabía lo que había perdido. Al principio, había intentado racionalizarlo. Tal vez todo podía ser reparado, tal vez había cometido un error en mi forma de ver las cosas. Pero no. La realidad estaba ahí, en mi pecho, y era imposible ignorarla. Al final, me encontré en el parque donde solíamos ir, Teresa y yo. El lugar no había cambiado, pero todo a mi alrededor parecía diferente. Me senté en una de las bancas, observando a las familias que jugaban en el césped, sin importarle las tormentas emocionales que golpeaban a los demás. Sentí que la rabia se acumulaba dentro de mí una vez más. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía traicionarme con alguien que había conocido, con alguien que había formado parte de mi vida? Antonio, su amigo de toda la vida, ese hombre al que había considerado como un hermano. ¿Cómo había llegado a esto? Mi mente comenzó a vagar nuevamente, pero esta vez me encontré recordando un momento de nuestra relación que nunca había considerado antes. Recuerdo cuando Teresa me dijo, años atrás, que no se sentía suficientemente importante para mí. Me reí en ese entonces, creyendo que solo era un sentimiento pasajero, una inseguridad tonta. Pero ahora, al mirarlo desde otra perspectiva, me preguntaba si había sido esa falta de atención la que la llevó a buscar algo más en otro lugar. Al levantarme de la banca, una sensación fría me recorrió el cuerpo. Sabía que algo grande debía suceder. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, con este dolor que me estaba consumiendo. Tenía que tomar una decisión. Y sabía que la única forma de hacerlo era enfrentar a Teresa nuevamente. Regresé a casa con el propósito de poner las cartas sobre la mesa, de decidir qué quería hacer con mi vida. Estaba agotado de las dudas. De las mentiras.
de no saber si lo que tenía en casa era real o solo una fachada. Entré y vi a Teresa sentada en la sala, con la mirada perdida en el vacío. No podía leer su expresión. Parecía tan distante, como si no supiera cómo regresar a lo que habíamos sido. Teresa, dije con voz firme. Ella levantó la mirada al escucharme, pero no habló. Estaba esperando que yo hablara primero. Me senté frente a ella, respirando profundamente. Cada palabra que iba a decir pesaba más que la anterior, pero sabía que tenía que hacerlo. Ya no podíamos seguir viviendo en la mentira. Necesito saberlo todo, comencé. Mis palabras eran lentas, como si pesaran más de lo que realmente querían decir. ¿Desde cuándo todo esto? ¿Desde cuándo comenzaste a ver a Antonio de esa manera? El silencio fue insoportable. Ella mordió su labio inferior, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero sabía que no podía esconderse detrás de más excusas. Fue, hace unos meses, dijo al fin, su voz quebrada. No fue planeado, Javier. Yo, me sentía sola, me sentía vacía, y en algún momento, comencé a ver a Antonio de otra manera. Fue un error, lo sé. Un error del que me arrepiento profundamente. Mi corazón se detuvo un segundo. Escuchar esas palabras me dolió más de lo que imaginaba. Teresa no solo me estaba diciendo que había sido infiel, sino que me estaba diciendo que había buscado a otro hombre por una razón que, para ella, justificaba todo. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué dejaste que todo esto se fuera de las manos? Pregunté, tratando de mantener la calma, pero mis palabras salían con una fuerza inesperada. Ella me miró a los ojos, y fue entonces cuando vi la desesperación en su rostro. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no intentó detenerlas. Yo, no quería perderte, dijo entre sollozos. No quería que me odiaras. No sabía cómo decirte lo que sentía, cómo hacer que entendieras que no fue solo por Antonio, fue por todo lo que sentía en mi interior. Me sentía vacía, invisible, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. La respuesta me golpeó como una ola. No era solo una traición física, era una traición emocional, una que iba más allá de lo que había imaginado. Mi mente se nubló por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo había sido una serie de pequeñas decisiones, de momentos que Teresa no había sabido manejar y que, al final, la habían llevado por un camino oscuro del que no había sabido regresar. La rabia, el dolor y la confusión se mezclaron en mi pecho, pero algo dentro de mí también comenzó a entender. Entender que lo que habíamos perdido no solo fue por su error, sino también por mi falta de atención, por mi propia ceguera. La relación no fue destruida de la noche a la mañana, se fue desmoronando poco a poco, y ambos contribuimos a eso. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz temblando. Esa fue la pregunta que más me dolió, porque yo no tenía la respuesta. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si quería buscar una respuesta. El sol ya se estaba poniendo cuando mi mente comenzó a calmarse. El día había sido largo, lleno de revelaciones y momentos intensos que me habían dejado exhausto. Teresa estaba allí, frente a mí, con sus ojos hinchados de tanto llorar, su rostro lleno de arrepentimiento, pero yo no sabía qué hacer con todo eso. La furia que sentía estaba mezclada con una tristeza profunda que me consumía. Aún no sabía si podía perdonarla, o si mi corazón simplemente ya no podía volver a confiar en ella. El aire en la casa estaba denso, como si todo lo que habíamos compartido durante tantos años ya no existiera. ¿Cómo podía reconstruir algo que se había roto en pedazos tan pequeños? ¿Cómo podía mirar a la mujer que había sido mi compañera durante tanto tiempo y ver en sus ojos la misma verdad que yo acababa de descubrir? La respuesta no era sencilla, y sabía que el tiempo sería el único que podría darme claridad. Pero mientras las horas pasaban, mi mente no dejaba de girar en torno a la misma pregunta: ¿qué hago ahora? Estaba tan perdido en mis pensamientos que no escuché a Teresa hablar. Me miró con una expresión vacía, como si esperara que yo dijera algo, pero mi mente estaba aún lejos de esa conversación. Javier, su voz me sacó de mi trance. Sé que esto no tiene solución, que lo que hice no tiene perdón. Pero no quiero que nos separemos. Quiero luchar por lo que tenemos, por lo que éramos. No quiero perderte, por favor. Su súplica me dio una sensación extraña. Por un lado, sentía el impulso de abrazarla, de decirle que todo estaría bien,
que podríamos superar esto. Pero por otro lado, las palabras no me salían. Mis pensamientos estaban atrapados en un torbellino de dolor y confusión. No sé qué quiero, le dije finalmente, con la voz quebrada. No sé si puedo perdonarte. Mi corazón está roto. No sé si puedo volver a confiar en ti. Todo lo que compartimos, todo lo que construimos, ¿realmente vale la pena salvarlo después de todo esto? Teresa no dijo nada, solo asintió, entendiendo lo que me pasaba. No había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido. Había cometido un error irreversible. Sin embargo, algo en su actitud me hizo sentir que todavía le importaba, que quería luchar por nosotros. Pero, ¿era suficiente? He estado pensando, Javier, dijo, al fin, con voz más tranquila. Y he llegado a la conclusión de que si hay una oportunidad de salvar nuestra relación, debemos hacerlo. Pero no va a ser fácil. Sabes que no puedo prometerte que todo vuelva a ser como antes, pero si tú estás dispuesto, quiero intentarlo. Quiero hacer lo que sea necesario para ganarme de nuevo tu confianza. Las palabras de Teresa flotaban en el aire, pero no era solo lo que decía lo que me estaba desgarrando. Era la forma en que lo decía, la desesperación en sus ojos, el miedo a perderme. Y, aunque me doliera admitirlo, algo dentro de mí quería creer que podía darle otra oportunidad. Algo dentro de mí no quería que todo terminara, no quería dejar que el amor se desvaneciera sin luchar. Pero también sabía que no podía tomar una decisión apresurada. El dolor que sentía en ese momento era profundo, y no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar. No podía seguir con todo esto en mi pecho, sin procesar lo que había sucedido. Decidí salir a caminar. Necesitaba espacio, necesitaba despejar mi mente. Teresa me miró, pero no dijo nada. No insistió. Sabía que debía dejarme estar solo. Salí de casa y caminé sin rumbo por las calles. La ciudad parecía tan ajena a lo que estaba sucediendo en mi vida. Las personas pasaban de un lado a otro, sin darse cuenta de que el mundo de alguien acababa de desmoronarse. Y, sin embargo, todo seguía como si nada hubiera pasado. Caminé durante horas, dejando que el aire frío me despejara un poco. Pensaba en todo lo que habíamos sido. Pensaba en la pareja que éramos antes de que todo se volviera un mar de dudas y traiciones. Nos habíamos conocido jóvenes, nos habíamos amado con pasión, con la certeza de que seríamos inseparables. Pero, ahora, todo parecía diferente. El amor que sentía por ella ya no era el mismo. Era como una sombra de lo que había sido, como si la traición lo hubiera corrompido. Finalmente, me senté en un banco del parque, con la cabeza entre las manos. No tenía respuestas. No sabía qué hacer. Lo único que sabía es que necesitaba tiempo. No podía tomar decisiones apresuradas, no podía volver a casa y decirle a Teresa lo que ella quería escuchar. Necesitaba espacio para procesarlo todo. Las horas pasaron lentamente, y al final, cuando la oscuridad comenzó a caer, decidí regresar a casa. Teresa me esperaba, como sabía que lo haría. Cuando entré, la vi allí, sentada en el sofá, con la luz tenue del salón iluminando su rostro. ¿Estás bien?, me preguntó, sin levantar la vista, con la voz llena de preocupación. La miré durante un largo momento antes de responder. No lo sé, le dije, con sinceridad. No sé si lo que pasó se puede reparar. Pero necesito tiempo. Necesito pensar, Teresa. No te pido que me esperes, pero necesito estar solo para poder tomar una decisión. Teresa asintió, sus ojos reflejaban el dolor y la comprensión. Sabía que no podía apresurarme. Sabía que el camino hacia la recuperación, si es que existía uno, sería largo y doloroso. Lo entiendo, dijo, apenas audible. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando lo que decidas. Esa noche, no dormí. Las horas pasaron como una sombra en mi mente. Las decisiones que tenía que tomar no podían ser apresuradas. Y, aunque quería pensar que podía perdonarla, algo en mi interior me decía que las cicatrices serían demasiado profundas para desaparecer. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Algo tenía que cambiar,
y no sabía si eso significaba seguir con Teresa o seguir mi camino por separado. La respuesta llegaría, lo sabía, pero solo el tiempo podría darme la claridad que tanto necesitaba. La mañana siguiente llegó sin que yo siquiera lo notara. Al principio, el despertar fue un poco confuso, como si todavía estuviera atrapado en un sueño extraño. Pero al abrir los ojos, la realidad me golpeó con fuerza. Todo lo que había vivido en los últimos días, las revelaciones y las confrontaciones, seguía ahí, latente en cada rincón de mi mente. No había escapatoria. Me levanté de la cama y salí al pasillo. Teresa ya no estaba en la cocina, como solía estarlo, preparándose para el día. La casa estaba en un silencio pesado, algo que nunca antes había experimentado. Normalmente, en la mañana, todo era ruido, risas, pequeños momentos de complicidad antes de que ambos nos sumergiéramos en nuestras respectivas rutinas. Pero ahora, el silencio parecía más grande, como una pared invisible entre los dos. Pasé por la cocina sin siquiera notar lo que había sobre la mesa, mis pensamientos me consumían. Salí al patio y miré al cielo, tratando de encontrar algo que me ayudara a tomar una decisión, alguna señal que me dijera qué hacer. Pero nada. El cielo estaba claro, como si nada estuviera mal, como si nada hubiera cambiado. Decidí darme un poco más de espacio. No quería enfrentar a Teresa sin estar seguro de lo que sentía, de lo que realmente quería. A pesar de todo el dolor, el enojo y la frustración, no podía olvidar los años que habíamos compartido. Los buenos momentos, la conexión que alguna vez tuvimos. Algo dentro de mí todavía quería aferrarme a eso. Pero, al mismo tiempo, la traición había sido tan profunda, tan inesperada, que cada vez que pensaba en ella, el dolor volvía a desgarrarme. Pasé todo el día fuera de casa. Caminé sin rumbo, entré a un café, me senté en un banco en el parque, solo para perderme en mis pensamientos. Cada vez que pensaba en Teresa, en la forma en que me había mentido, en todo lo que había descubierto, sentía que me alejaba más de ella. Pero, a la vez, sabía que no podía simplemente abandonar lo que habíamos sido. No podía dejar que los recuerdos se desvanecieran tan fácilmente. Cuando regresé, ya era tarde. La luz de la tarde se desvanecía y la casa seguía tan callada como antes. Teresa estaba en el salón, mirando hacia la ventana. Al verme, levantó la vista, pero no dijo nada. Su expresión era serena, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda que me hizo sentir aún más impotente. No sabía cómo hablar con ella. No sabía cómo seguir adelante. Me senté frente a ella, sin palabras. No sabía qué decir, qué hacer. Las preguntas seguían dando vueltas en mi mente, pero ninguna parecía lo suficientemente importante como para romper el silencio. Teresa rompió finalmente el silencio, su voz temblorosa. He estado pensando, Javier, comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por el nudo en su garganta. Me miró con ojos llenos de angustia. Sé que me he equivocado. Sé que te he fallado. Pero quiero que sepas que esto no es lo que yo quería. No fue una decisión impulsiva, ni una cuestión de simple atracción. Fue algo que se fue construyendo, algo que no supe manejar. Y te prometo que nunca quise hacerte daño. La escuchaba, pero mis pensamientos no dejaban de girar. Quería creerle, quería pensar que sus palabras eran sinceras. Pero ¿cómo podría estar seguro? ¿Cómo podía volver a confiar en alguien que había roto todo lo que creíamos que teníamos? No sé si puedo seguir, Teresa, respondí finalmente, con voz firme pero quebrada. No sé si puedo perdonarte. Todo lo que hemos sido, todo lo que hemos construido, ya no tiene el mismo significado para mí. No sé si puedo seguir con alguien que me ha fallado de esta manera. Ella no dijo nada, solo cerró los ojos y asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta, como si supiera que yo no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. El dolor en su rostro me hizo sentir más culpable, pero no podía evitarlo. No sabía cómo reconstruir lo que se había roto, ni siquiera si eso era posible. Lo entiendo, dijo al fin, con la voz baja, mientras una lágrima caía por su mejilla. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para enmendar mi error. Pero no quiero forzarte. Si tú ya no me ves de la misma forma, no te voy a obligar a quedarte. Mi respiración se aceleró. Quería llorar, gritar,
pero todo lo que hacía era quedarme allí, mirando a la mujer con la que había compartido mi vida, con la que había construido sueños, pero que, ahora, parecía estar a kilómetros de distancia. Cada palabra de Teresa me decía que aún había una oportunidad, pero mi corazón no lo sentía así. No te pido que me perdones ahora, dijo, con la voz quebrada. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que lo que hicimos tiene valor. Que yo tengo valor. Todo me pesaba, todo se sentía más pesado que antes. No sabía si podía darle esa oportunidad. No sabía si había algo en mí que pudiera recuperar lo que habíamos perdido. Mi amor por ella ya no era el mismo. Ya no era el que sentía cuando la conocí, ni el que sentí durante los primeros años de nuestra relación. Me levanté lentamente, sin saber qué hacer. Mis piernas temblaban, mi mente estaba llena de caos, y todo lo que podía pensar era que ya no podía seguir viviendo en este vacío. Voy a necesitar tiempo, dije, casi en un susurro. Ella asintió, pero no dijo nada más. Sabía que yo no estaba listo para tomar una decisión, pero también sabía que lo peor ya había sucedido. La relación ya no sería la misma, y no había vuelta atrás. Pasé esa noche dando vueltas en la cama, sin poder dormir. La casa estaba demasiado tranquila, como si estuviera esperando a que todo cambiara, como si estuviera esperando a que yo tomara una decisión. Pero no podía decidir, no podía darle una respuesta. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía qué quería hacer conmigo mismo, con mi vida. El silencio que había envuelto nuestra casa los últimos días, aunque pesado y tenso, también fue una suerte de respiro para mí. Me permitió observar, reflexionar y, finalmente, entender que, al menos por el momento, no podía seguir viviendo entre las sombras del pasado. Teresa me había dado el espacio que tanto necesitaba, aunque yo sabía que lo hacía con la esperanza de que encontraría la forma de perdonarla, de encontrar una razón para seguir juntos. Pero a medida que los días pasaban, algo en mí comenzó a cambiar. El dolor seguía presente, pero también la claridad. Me di cuenta de que no quería seguir buscando respuestas en el pasado, ni mantenerme atrapado en lo que habíamos sido. Ya no podía seguir aferrándome a una imagen de la relación que ya no existía. Me levanté una mañana, el sol comenzaba a asomar en el horizonte, y decidí que era el momento de enfrentar la realidad de una vez por todas. Había llegado a una conclusión que me dolía más que cualquier otra. Algunas historias simplemente tienen que llegar a su fin. Teresa estaba en la cocina cuando entré. Estaba preparando café, como cada mañana, con la misma rutina que nos había acompañado durante años. El aroma de la bebida se mezclaba con la tristeza en el aire. Ella no me miró de inmediato, pero yo la observé, como si estuviera viendo por última vez a la mujer que había sido mi compañera. Por un momento, me sentí vacío. Sentí que nada de lo que había vivido con ella tenía ya el peso que antes tenía. Teresa, dije con voz firme, a pesar de que sentía un nudo en la garganta. He estado pensando mucho. No sé si esto tiene sentido, no sé si es lo que quiero, pero sé que es lo que necesitamos. Ella me miró, sus ojos llenos de temor y esperanza al mismo tiempo, como si esperara que al final pudiera decirle que todo se solucionaría, que podríamos seguir adelante juntos. No podemos seguir así, continué, sintiendo como la tristeza me envolvía. Lo que pasó entre nosotros no se puede olvidar. No se puede seguir como si nada hubiera ocurrido. Yo, ya no sé si puedo perdonarte, Teresa. Y creo que, al final, lo que ambos necesitamos es algo distinto, algo que nos permita sanar. El silencio fue tan abrumador que me sentí como si el peso de las palabras me hubiera dejado sin aire. Teresa estaba allí, inmóvil, con la mirada fija en mí. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda tristeza, como si ya hubiera sabido que este momento llegaría. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos, pero no las derramó. Solo me miró en silencio. Te entiendo, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Y te agradezco que me lo digas de frente. Sé que esto no tiene solución. He cometido un error del que no puedo arrepentirme lo suficiente, pero lo único que quiero es que, algún día, encuentres paz. Sus palabras me perforaron el alma. ¿Paz? Eso era lo que más necesitaba, pero también me preguntaba si la paz se podía encontrar después de una traición como esta. Podía sentir su dolor, pero el mío era aún más grande, porque yo sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero no dejaba de dolerme.
Me quedé allí por un largo rato, sin saber qué hacer con las palabras que acababa de decir. Pero al final, sabía que no había marcha atrás. No podíamos seguir juntos. No había espacio para el amor que una vez compartimos. Todo se había desvanecido con el tiempo, con los secretos, con la traición. Es hora de seguir adelante, Teresa, dije finalmente, sin saber si mis palabras eran una despedida o una conclusión. Pero lo sabía. Sabía que lo que decíamos no podía cambiar lo que había pasado. Ni ella ni yo podíamos seguir atrapados en un ciclo que ya no tenía sentido. Con un último vistazo, vi cómo Teresa levantaba la cabeza, con la mirada fija en el café que aún tenía en las manos. No me miró, pero sabía que ella entendía. Sabía que estaba escuchando la misma conclusión que yo, aunque no quisiera aceptarla. Era un adiós silencioso, un adiós que dolía mucho más que cualquier grito. Salí de la casa sin decir una palabra más. Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí que una pesada carga se caía de mis hombros. Pero también sentí que mi corazón se vaciaba. Sabía que las cicatrices que quedaban me acompañarían por mucho tiempo. Y aunque no lo aceptara, entendía que parte de lo que había sido mi vida había quedado atrás. No había un cierre perfecto. No había una solución mágica para sanar las heridas. Pero, en ese momento, supe que lo único que podía hacer era caminar hacia adelante. No sabía qué me esperaba, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Y aunque el dolor seguía ahí, la única forma de encontrar la paz era dejar ir lo que ya no servía. Con los primeros rayos del sol iluminando mi camino, di un paso hacia adelante, sabiendo que, aunque no todo estaba claro, yo finalmente estaba tomando el control de mi vida. Y esa era la única forma de seguir adelante.